Tarde tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Quiroga Ramírez, expresidente de Bolivia, y le planteamos algunas interrogantes en torno a una noticia que salió en los medios de comunicación y que habla de una propuesta que se va a plantear a la oposición en el afán de poder generar unidad que vaya a hacer frente al movimiento al socialismo y al presidente Evo Morales en los próximos comicios electorales. Quisimos conocer en primera instancia de qué se trata, cuál es esta propuesta, y esta fue la respuesta que nos dio. Mauricio, con todo respeto la voy a hacer a conocer en su integridad y por escrito en los próximos días. Tengo todavía un compromiso internacional que requiere que viaje por un par de días y quiero estar acá para presentarla, para explicarla y diseminarla. Entonces, si me permites, con todo respeto, no me gusta soltar una propuesta y después cuando hay respuestas no estar acá para sostenerla. Como tengo un viaje de un par de días que se avecina, lo voy a hacer seguramente temprano la próxima semana y ahí podrán conocerse todos los detalles. Pero básicamente creo que la gente entiende la necesidad que tenemos. Hay que concentrar el voto en una candidatura que pueda derrotar a Evo Morales, llevándolo a la segunda vuelta y en esa segunda vuelta prevalecer, y que garantice cohesión y conducción de ese proyecto, porque no sirve de nada ganar la presidencia si uno tiene 10 bancadas de a 8 personas apoyándolo con una fragmentación que lleva a la ingobernabilidad. Y tampoco sirve para hacer oposición, como hemos visto en estos años. La convergencia electoral se convirtió en divergencia parlamentaria, donde había, todo respeto, los diputados de Reyes Villa, los de Paredes, los parlamentarios de Antelo, de Santa Cruz. Bueno, entonces, a partir de este análisis, la pregunta es cómo unir a la oposición y además cuáles pueden ser aquellos factores que logren este anhelado objetivo por muchos quienes están conformando alguna fuerza política. ¿Serán temas ideológicos, programáticos? ¿Es posible o no vencer al movimiento al socialismo? Al frente se habla de una derrota que va a ser además catastrófica, logrando más del 70% de la votación en el país. Acerca de estos temas que le planteamos también a don Jorge Quiroga Ramírez, él nos dijo lo siguiente. Sabían que no tenían mitad más uno, Mauricio. Si lo hubieran tenido, hubieran seguido el ejemplo de aquellos que tanto admiran en Venezuela, que cuando no podían tener un tercer mandato, una reelección, ¿qué hicieron en Venezuela? Modificar la Constitución, pidiéndole a la gente que vote el cambio. Así se hizo en Venezuela. Acá no lo hicieron de esa manera, Mauricio, porque no tienen mitad más uno. Por eso no corrieron el riesgo. Por eso el presidente traicionó su palabra y promesa solemne al pueblo boliviano. Por eso violó el presidente Morales lo que él firmó en la nueva Constitución e instrumentalizó el Tribunal Constitucional para buscar el chanchullo, el atajo, la maniobra espuria de interpretar que el primer mandato, 2006-2010 de Evo Morales, no contaba. Que el segundo mandato, que es el actual, recién es el primero, y que el tercero, que se avecina, recién sería el segundo, cosa que un niño de 5 años sabe que es un engaño descomunal. Bueno, don Jorge Quiroga Ramírez habló en torno a la Constitución Política del Estado y a la interpretación que se hizo, totalmente, dice él, inconstitucional, del presidente Morales para una nueva elección, cuestionando, por supuesto, el rol del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, al margen de aquello, la pregunta que también le planteamos a don Jorge Quiroga Ramírez es ¿qué pasa si no se logra concentrar el voto en un solo candidato y se ve a muchos que hagan correr el riesgo de fragmentar la votación opositora en el país? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué deberán hacer los candidatos o qué deberá hacer la población frente a aquello? Explicándole a la gente, Mauricio, y la gente viene concentrando el voto. Te invito a revisar la evolución del voto municipal y del voto nacional desde que el movimiento al socialismo irrumpió con mucha fuerza hace más de 10 años. Vas a ver, si revisas cualquier resultado local o regional,
cada vez más la gente se da cuenta. Se da cuenta que hay candidaturas que no están realmente terciando a la presidencia, que están buscando hacer bancada para negociar, quizás con el mismo Evo Morales, o para volver a darle unos votitos críticos y para poder negociar con ellos. Así, esa fue la experiencia. Fíjate, de 2005, nosotros, del proyecto que yo liderizaba, teníamos 3 senadores, Evo Morales tenía 12. Claro, los votos de oro eran ahí el senador del MNR y el senador de Unidad Nacional, que lamentablemente el primer año, el 2006, votaron por Santos Ramírez y el Movimiento al Socialismo para que tomen la presidencia del Senado en lugar de tenerla en manos de la oposición. Algo parecido, recordará, sucedió en la Asamblea Constituyente. El MAS tenía muchos asambleístas, yo liderizaba el bloque que tenía 60 asambleístas, el segundo más grande de lejos, pero ni el MAS tenía 2/3, ni yo tenía 1/3 que conducía. Entonces, unos cuantos asambleístas de varias tiendas menores, de MNR, tiendas regionales, terminaban jugando a los dos lados y desgastando lo que podía haber sido una buena oposición. Por eso la gente creo que recuerda eso y en función a eso ha ido concentrando el voto. Fíjate, la elección 2009 se concentra el voto en la opción opositora de la convergencia. La elección que hay que recoger es que fue convergencia electoral, pero divergencia parlamentaria en función de la oposición. Y tú conoces muy bien que Cochabamba, en la última elección municipal del 2010, la gente concentró el voto entre el Movimiento al Socialismo y una candidatura de oposición, la de ese destacado opositor como es el exdiputado Murillo, que claramente es cochabambino, es opositor, la gente se percató de eso y concentró el voto en esa candidatura. Esa evolución, esa historiación que estoy haciendo, demuestra cómo la población se va dando cuenta y no es posible engañar a la gente diciendo yo no quiero ser candidato a presidente cuando en realidad quiere sacar unos cuantos diputados, incluso quizás para llevárselos a la bolsa del Movimiento al Socialismo o negociar cualquier cosa después de la elección. La gente va a evaluar eso, Mauricio, y a mí me conocen. Yo he estado siempre en contra de este proyecto del Movimiento al Socialismo desde que erradiqué 80% de la coca que se hacía cocaína en el Chapare, y lo hice por el bien y la tranquilidad del país. Nos conocemos bien con el Movimiento al Socialismo. También tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la nueva distribución de escaños que se ha hecho en el Tribunal Supremo Electoral. Y claro, no pudimos dejar de referirnos al caso Cochabamba, que ha tenido una figura especial, un diputado plurinacional, un diputado uninominal pasa a ser plurinominal. ¿Qué sabor le ha dejado además a un cochabambino como el expresidente Jorge Quiroga Ramírez un tema de esta naturaleza? Él nos respondió lo siguiente. Bueno, recordemos el génesis de esto, Mauricio, es que de los resultados preliminares a los finales hubo una variación sustancial en la población y el lugar donde más cayó esto fue en Cochabamba. El resultado de eso es lo que estamos empezando a ver ahora. Recordarás que el presidente anunció resultados preliminares y una variación dramática cuando anuncia los resultados finales en relación a los iniciales que había anunciado el presidente. Es lo que estás viendo en la conclusión de todo ello. Yo particularmente siento que la dirigencia de Cochabamba, a veces muy comprometida con el MAS a nivel cívico, a nivel regional, por eso tiene la gobernación y la alcaldía, prefirió mirar al otro lado y prefirió pintarse de azul en lugar de ponerse los colores de Cochabamba, y eso se ve una y otra vez, donde ha habido una discriminación sistemática a la ciudad de Cochabamba en desmedro de las zonas cocaleras del Chapare. Fíjate la enorme inversión, Mauricio, que se hace en el Chapare. Hacen aeropuerto internacional, hacen carretera de Titnis o pretenden hacerla, plantas por aquí, plantas por más allá, obras por acá, colegios por acá. Comparando con lo que se recibe en la ciudad de Cochabamba, es proporcionalmente mucho más lo que se viene haciendo. Y parte de discriminar a la ciudad y beneficiar a las zonas cocaleras de las cuales vienen muchos de los que hoy nos gobiernan, también incluye el atacar a Comteco, como lo hicieron, para apoderarse de ella a través de maniobras burdas en la reciente elección, y ahora el privilegiar la representación de zonas rurales, cocaleras, donde más vale tener un cato de coca, porque parece que si tienes cato de coca, que es un kilo de cocaína que daña a la sociedad boliviana, tu voto vale más que si eres un comerciante, un abogado, una maestra, un médico, una enfermera, un chofer, un taxista,
en la ciudad de Cochabamba. Es parte de una campaña sistemática. Bueno, ahora cuestionamientos para la habilitación del presidente Morales, pero con todo, candidato el próximo mes de octubre. Si se entiende que se viene una elección con hechos irregulares, nosotros le planteábamos la pregunta de elección inconstitucional, de pronto no entendiendo bien los conceptos, ¿por qué participar de ella? ¿No es de alguna manera validarla? Esa es la pregunta que le planteamos a don Jorge Quiroga Ramírez. Él nos dijo lo siguiente. A ver, Mauricio, la elección no es anticonstitucional. La postulación de Evo Morales es inconstitucional. Con todo respeto, los únicos que hemos salido con toda fuerza a denunciar esto desde el primer día, a mandar cartas a la OEA, somos quien habla y la gente que trabaja conmigo. Hay muchos otros que usan el rótulo de oposición, pero yo no veo que hagan reales acciones en este frente. Yo tengo la demanda, la puedes revisar, puedes ingresar a la página web de internet de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA. He usado todos los precedentes de Perú, es un documento de 60 páginas. Lo hemos entregado públicamente, he ido allá a hacer la entrega del mismo y he pedido que la Comisión de Derechos Humanos, como lo hizo en Perú el año 2000, censurando la reelección de Fujimori, buscando el tercer mandato, violando la Constitución, apoderándose de las instituciones, yendo a la oposición, acallando a la prensa libre, con un gobierno lleno de corrupción, un informe durísimo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que llegó tarde. Yo he pedido que aquí lo hagan a tiempo. Lamentablemente hasta ahora no se pronuncian. Yo he hecho todas las acciones que estaban a mi alcance como ciudadano para parar esta violación, desde denunciarlas el primer día y en todos los lugares escribir cartas. Todos los delegados internacionales que estuvieron acá, a la presidenta de Brasil, a la presidenta de México, al secretario de Naciones Unidas. Y bueno, algo que dijo el expresidente de Bolivia, don Jorge Quiroga Ramírez, es que la demanda que Bolivia está llevando al escenario de la Corte Internacional de Justicia de La Haya podría verse afectada por este tema precisamente del Estado plurinacional de Bolivia y la intención que tiene el presidente Morales de ir a la próxima elección, prácticamente dejando en su lectura y en la lectura de algunas otras instancias de lado todo lo que podría haber ocurrido antes en la República de Bolivia. Ahora, claro, nosotros le pedimos que nos explique cómo es esto, cuál es la lectura que tiene en torno a este tema, y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué estamos argumentando en esa demanda como boliviana? Que Chile, a través de cartas o declaraciones verbales del año 50, del año 71, del año 75, accedió a negociar una salida soberana para Bolivia. Eso nos ha generado derechos expectaticios y queremos que La Haya obligue un plazo prudencial a Chile a negociar ese acceso soberano. ¿Basándonos en qué? En derecho expectaticio marítimo, fruto de declaraciones verbales y escritas de hace 50, 60 años de Chile. Y ahora fíjate, Evo Morales está habilitado para la reelección con un fallo de su Tribunal Constitucional que dice que Bolivia se refundó en 2009 y que del 2009 para adelante todo es nuevo y que atrás no vale nada, ni siquiera el primer mandato de Evo Morales vale. ¿Cómo podemos pretender que el primer mandato de Evo Morales, se ve ese fallo del tribunal, no tenga validez jurídica para la reelección, pero sin embargo, documentos o cartas de Chile a la República de Bolivia, no al Estado plurinacional de hace 50, 60 años, tienen que tener fuerza legal en la demanda a la Haya? Comprenderás que es contrasentido esto, y por eso le he dicho varias veces al presidente Morales que tiene que escoger si quiere recuperar el mar en La Haya o perpetuarse en el poder con la reelección, porque su intención hace daño a la reivindicación marítima. Tiene que escoger entre fortalecer la demanda marítima o seguir usando la justicia aquí para perseguirnos a los opositores y a los periodistas, porque es contradictorio y daña la credibilidad del país que aquí no tengamos justicia, que aquí se persiga a la prensa libre, mientras en La Haya demandamos de Chile justicia y respeto al derecho. No puede uno pedir afuera lo que no practica adentro. No puede uno afuera
pedir el derecho expectaticio marítimo cuando acá se nos está violando el derecho expectaticio democrático que nos prometió don Evo Morales, que propuso en la Constitución, que avaló la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas, y que ahora se está hablando en Gurria de permanecer en el poder y mantenerse en él a toda costa, a como dé lugar. Por eso, tenemos que seguir enfrentando a este gobierno. Claro, me imagino que para Evo Morales sería muy lindo que todos digamos, como está violando la Constitución con la reelección, primero que callemos. Yo nunca lo hice, como te lo he explicado largamente. Y segundo, que digamos, como él está violando la Constitución, salgámonos de cancha y que gane por walkover. Ese favorcito le hicieron al régimen de Venezuela y al extinto Hugo Chávez en 2005. La oposición no participó en elecciones parlamentarias, argumentando con razón que el Tribunal Electoral estaba copado. Chávez dijo gracias, se quedó con todo el Parlamento e hizo y deshizo como le daba la gana. Esos errores que se han cometido en otros lugares no hay que cometer. Hay que denunciarlo esto, yo lo he hecho. Todos los lugares, hay que mostrar la violación, hay que llevarla a la OEA, pero yo no puedo poner una pistola a la Comisión de Derechos Humanos en la OEA y exigirle que hagan algo antes de la elección. Lamentablemente hay mucho de política, mucho de la influencia de la Alianza Bolivariana, del petropoder de Venezuela, que protege a los regímenes afines a Venezuela cuando cometen violaciones contra la libertad de expresión y contra la democracia. Eso escapa de mi humilde poder. No tengo 2 millones de barriles al día a ir a pelear contra ese poder. Solamente la verdad en la mano, y créeme que algún día se va a demostrar que esto que ha pasado acá ha sido antidemocrático, inconstitucional, y van a tener que responder por todo ello. Pero no hay que caer en el error de que porque ellos están violando la Constitución, salirnos de cancha y dejar que ganen por walkover y se queden con todo el Congreso y sigan perpetuándose en el poder, abusando cada día más, con más fuerza, incluso de la que tienen hoy en el Parlamento. Bueno, eso fue lo más sobresaliente de esta conversación que sostuvimos con don Jorge Quiroga Ramírez, que dejó en claro que una vez que retorne al país y tenga la oportunidad de plantear abiertamente esta propuesta que le va a hacer a la oposición, brindará todos los detalles en torno a aquello. Y ahí está su punto de vista, su opinión acerca de otros temas que también le hemos propuesto en este diálogo que sostuvimos, reiteramos esta tarde con él. María González, nuevamente.